Vamos a ir a nuestra Biblia. Abra usted su Biblia en San Juan. San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la voluntad de Jesús. Él quería que nosotros conociésemos al Padre, que fuéramos uno con el Padre. Le he puesto como título a esta enseñanza, la vida eterna que comienza hoy. Es importante que nosotros entendamos la importancia que es tener vida eterna, pero también tenemos que entender lo que implica tener vida eterna. No solamente es esperar que nos muramos y allá disfrutar la eternidad. No, nuestra vida eterna empieza ¿en dónde? Aquí, donde estamos hoy. Diga a sus hermanos, la vida eterna empieza aquí, hoy. Un niño le pregunta a su abuela una pregunta muy noble, muy sencilla. ¿Qué es la vida eterna? Le dice el niño a su abuelita. Y su abuelita le contesta, es vivir para siempre con Dios, le dice la abuelita a su nieto. Y el nieto se queda pensando entonces, y dice el niño pensativo, replicó, entonces ya empezó mi vida eterna. La pregunta sorprendió a la abuela porque refleja una verdad profunda. La vida eterna no es solo un destino futuro. Y nosotros pensamos que la vida eterna es un futuro muy adelante, que hasta cuando partamos de este mundo vamos a disfrutar de la vida eterna, pero la palabra nos enseña a nosotros que la vida eterna empieza desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestra vida. Ahí empieza nuestra vida eterna. Esa es la realidad. Hoy estamos en la vida eterna. Vamos a hacer una oración para pedirle al Padre que nos ayude en este caminar a través de la palabra. Padre celestial, abre nuestros corazones, Señor, para entender la vida eterna como tú la defines. Que tu palabra nos transforme y nos anime a vivir desde hoy en el nombre de Jesús. Que hoy podamos nosotros disfrutar de esa vida eterna. Te damos gracias, Señor. La vida eterna es un don personal. La vida eterna es algo de cada uno en comunión con Dios. Es importante que encontremos qué es la vida eterna para nosotros. Jesús dice algo muy cierto en San Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido para todos nosotros. San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre anhelaba que toda persona pudiera obtener vida eterna. Dios anhelaba que el hombre se acercara a Él y obtuviese ese regalo, esa gracia que Dios nos está dando sin cobrarnos absolutamente nada, ese precioso regalo de la eternidad, porque Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Pero para obtener la vida eterna solamente confesamos a Jesús como nuestro Salvador y ya pensamos que ahí empezó y que ya tenemos vida eterna, pero implica un comportamiento en nuestras vidas. La vida eterna implica decisiones en nuestra vida. La vida eterna implica un cambio radical de pensamiento. Es adquirir la mente de Dios en nuestra vida. Es traer el pensamiento de Dios a nuestro corazón. Que nuestro corazón sea transformado. Que nuestro pensamiento sea transformado. Que Dios haga en nosotros su voluntad y no nosotros hacer la nuestra. Tenemos que morir todos los días a nuestra voluntad. Jesús revela que la vida eterna no es ganar por obras. Hay veces pensamos que nosotros ganamos la vida eterna por obras, que por lo que hacemos nos ganamos la vida eterna. La vida eterna es un regalo, sí, es un regalo. Y no la ganamos porque hicimos algo muy bueno. Pero lo que Dios empieza a hacer en nosotros, el proceso interno que empieza a suceder en nuestras vidas, es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver la mano de Dios y la transformación de Dios en nuestras vidas. Un regalo gratuito por la fe. Ahí lo tenemos. Juan 3:16 lo dice.
que es un regalo de Dios. Nos dice que Él amó al mundo, y porque amó al mundo, entregó a su Hijo, y que porque entregó a su Hijo, a todo aquel que lo recibió, le da el derecho de ser hijo de Dios. Entonces es un regalo, sí, pero cuando Dios empieza a transformar el corazón del hombre, el hombre tiene que adquirir el corazón de Dios. No es simplemente, ya soy cristiano y yo sigo pensando igual, yo sigo andando igual. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de andar, tengo que adquirir la mente de Cristo en mi vida. Por eso Cristo se preocupó tanto que sus discípulos conociesen quién era Él. Porque al conocer quién era Él, ellos podían caminar como Él caminaba. Ellos podían entender. Tal vez en el tiempo que anduvieron con Jesús les costaba, pero cuando vino el Espíritu Santo a sus vidas, ese Espíritu que les dio una transformación interna y les dio una revelación para que ellos comprendieran cuál era el propósito para sus vidas. Y al ver ellos el poder de Dios en sus vidas operando, hermano, ellos cambiaron de mentalidad automáticamente, porque había una fuerza interna que los estaba transformando, que ellos no estaban viendo absolutamente nada, pero el Espíritu de Dios que estaban ellos ardiendo como una llama eterna, ese Espíritu estaba transformando sus vidas, como lo hace contigo y como lo hace conmigo. Nosotros no tenemos nada de diferencia, simplemente tenemos que creerle a Dios en lo que Él va a hacer en nosotros, lo que somos nosotros en Dios. Cuando usted entiende qué es lo que es usted en Dios, usted va a actuar como Dios actúa. Usted va a ser la mente de Cristo en su vida. Usted la va a poder reproducir en su vida. No es simplemente algo, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no quiero, es que yo no quiero ser como aquellos cristianos, porque yo veo que son muy hipócritas, porque alaban a Dios mucho. Yo veo que no, eso son cosas del diablo. Es el enemigo poniendo malos pensamientos, es el enemigo apartándonos de nosotros, a nosotros de la mente de Cristo. Y el propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos a la mente de Cristo. Y esa es la revelación que tenemos que ver nosotros. Es muy importante. En la parábola del hijo pródigo conocemos a un padre que está totalmente contento al ver a su hijo transformado, al ver a su hijo llegar a su casa de nuevo después de un tiempo que anduvo perdido. Jesús revela que la vida eterna no se gana, pero sí nos enseña en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, ilustra cómo Dios nos acoge con gracia cuando regresamos a Él. Dios nos acoge con gracia cuando usted regresa a Dios. Usted no se sienta mal en el momento que usted ha fallado a Dios. Usted más bien vuelva su corazón a Dios, como hizo este joven. Este joven tenía comodidades, este joven tenía una vida por delante y despreció todo eso por buscar su propio camino, que era un camino equivocado, que era un camino incorrecto. Pero cuando se dio cuenta en su vida, en su largo caminar por esos lugares que anduvo y gastando su dinero de una forma incorrecta, malgastado, llegó al punto de comer algarrobas. Le estoy resumiendo porque si leemos todo eso no nos va a dar tiempo por todo lo que tenemos que compartir. Pero cuando él estaba en aquel lugar comiendo las algarrobas, aquellas comidas de los cerdos que estaba alimentándose él se dio cuenta ahí. Oh my God, yo volvió a ver al cielo y recordó que en la casa de su padre siempre tenía comida, en la casa de su padre siempre tenía una cama, en la casa de su padre tenía un lugar y tenía una posición como hijo. Y volvió a su casa. Tal vez en el camino, cuando iba para donde su padre, él pensaba muchas cosas en su cabeza. Le pasaban pensamientos diciendo: ¿y si yo llego ahí y mi padre me rechaza? ¿Y si yo llego ahí y mi padre no me quiere ver? ¿Y si yo llego ahí y cierran la puerta en mi cara de la casa porque no quieren que yo esté, porque ven mi aspecto que no es el bueno y el correcto en este momento? Pero no importa, cuando vio a su padre a la distancia, él lo pensaba para llegar, pero no le importó al padre, porque cuando el padre vio a su hijo, fue donde su hijo lo agarró y lo abrazó. Y nosotros somos esos hijos pródigos. Nosotros somos esas personas que estaban perdidas,
que habíamos desechado nuestra vida, que habíamos gastado nuestra vida en cosas incorrectas, pero el destino nos acercó a Dios y Dios nos transformó y Dios no nos despreció, Dios no nos abandonó, al contrario, Dios nos amó, nos abrazó, nos cuidó, nos dio una posición de hijos y hoy estamos libres. Hoy somos personas que están libres, pero tenemos que entender que tenemos que vivir en esa libertad como Dios nos enseña y no vivir como nosotros lo pensamos. Cuando yo adquiero el pensamiento de Dios es cuando yo leo la palabra de Dios y esa palabra la traigo a mi corazón y en mi corazón empieza a tomar vida esa palabra. Empieza a transformar mi vida, empieza a convertir mi vida, empieza a hacer que mis pensamientos sean diferentes. Y Dios eso es lo que anhela. Como el padre corre al abrazar al hijo descarriado. El padre corrió y abrazó a su hijo descarriado. Nos ofrece su amor incondicional. Él es incondicional con sus hijos. Recibir a Cristo no es solo asegurar un lugar en el cielo, sino comenzar una relación nueva aquí y ahora. Usted recibió a Cristo. Usted tiene que empezar a vivir y pensar como Cristo. Usted tiene que caminar en la vida que Dios le está regalando. Tiene que caminar en la vida que Dios le está ofreciendo. Usted tiene que conocer esa vida, que esa vida es una vida de despojo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ok, dio a su hijo. Y ese hijo que Dios dio, ese hijo fue el que una vez no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su posición de hijo de Dios para venir a la tierra y hacerse como un hombre como usted y como yo, para estar en esa misma condición suya y mía. Él no escatimó su posición al lado de su padre. Él no dijo, no, padre, yo no escatimo esta posición. Si tú quieres que yo vaya, yo voy a cumplir tu voluntad. Porque a Jesús siempre le preocupaba cumplir la voluntad del Padre. Entonces sus hijos, ¿qué tienen que hacer? Cumplir la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendemos de Jesús. Hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre anhelaba hacer la voluntad del Padre hasta el último momento. ¿Qué es lo que dice aquí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la voluntad del Padre. Esa es el propósito de la vida eterna, conocer a Cristo y conocer al Padre. Y cuando ese carácter de Cristo y del Padre están en nosotros, hermano, nuestras vidas van a transformarse. Nuestras vidas van a cambiar. Usted no va a ver su vida como la ve ahorita. Tal vez usted se mire a un espejo y usted dice, no, yo no puedo cambiar. No, ya yo no cambio, pero puedo disimular una vida cristiana. No, Dios no busca gente que disimule, que quiera imitar a un cristiano. Dios quiere cristianos auténticos, gente real que está muriendo todos los días a su vida, que está muriendo todos los días a su vida antigua, que está cambiando su vida, que toma su cruz cada día y vive en pos de la nueva vida que Dios le está dando. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Es usted una nueva criatura hoy? Su vida pasada es eso, pasado. Su vida nueva es esto, nueva. Usted tiene que conocer su vida nueva. Usted ya es una nueva criatura. Ahora conozca su nueva naturaleza, conozca su vida nueva, conozca lo que Dios quiere que usted conozca, viva lo que Dios quiere que usted viva y muera lo que Dios quiere que usted muera. Niéguese a usted mismo, haga lo que Jesús hizo y su vida va a cambiar más poderosamente. Nuestra vida va a cambiar más de una forma increíble. Vamos a tener una revolución interna en nosotros cuando empezamos. Y yo sé que es un trabajo de todos los días. No es fácil. No es fácil negarnos a nosotros mismos. No es fácil decir, aquí estoy, Señor, renuncio a todo lo que yo tengo, renuncio a todo lo que yo soy. Yo doy la espalda a todo eso, porque hemos construido algo y morir a ese algo nos cuesta. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque dudamos de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Pensamos que Dios no puede hacerlo. Creemos y limitamos esa presencia de Dios dentro de nosotros. La vida eterna se vive en amor y en misericordia. Así tenemos que vivir la vida eterna en amor y en misericordia.
Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Aleluya. Ok, dice la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse a sí mismo. Dijo a Jesús: ¿a quién es y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en sus cabalgaduras, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces vemos aquí en esta parábola del buen samaritano, Jesús redefine quién es nuestro prójimo. La vida eterna implica actuar con compasión, reflejando el corazón de Dios. Muchas veces nosotros no reflejamos el corazón de Dios. Muchas veces nos negamos a ayudar. Y aquí estamos viendo un caso muy similar. Muchas veces nosotros pasamos por lugares, vemos gente con necesidades y pasamos de largo de las personas. Porque así lo hemos hecho muchas veces. Tal vez no todas, pero sí ha pasado que hemos visto a alguien y lo pasamos de largo. Así como pasó el sacerdote y como pasó el levita. Pero miren, un samaritano, y puso Jesús el samaritano porque los judíos no los quieren. Entonces puso como ejemplo al samaritano, pero pasó un samaritano y le ayudó. No solamente le ayudó, sino que puso aceite en sus heridas y también lo llevó a un lugar para que estuviese ahí. Y se comprometió a pagar lo que tenía que gastarse por el muchacho que estuviera ahí hasta que se sanara. Entonces vemos que hay hombres que actúan de esa forma porque es el corazón de Dios. Es lo que Dios busca de nosotros, que actuemos de esa forma, que tengamos misericordia, que hagamos misericordia con los demás, porque Dios hace misericordia con nosotros. Misericordia no solamente es una oración. Muchas veces creemos que la misericordia es una oración y nada más, y ya con eso cumplimos. Pero realmente aquí nos está enseñando Jesús un desafío más grande, porque el que le estaba preguntando tal vez hacía lo mismo que hacemos nosotros. Pero este que le está preguntando tal vez decía: bueno, voy a ver cómo avergüenzo a Jesús. Y el que salió avergonzado fue él, porque Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Dice: ve y haz tú lo mismo. Porque Jesús nos está enseñando un camino superior, un camino mayor que nosotros. Esto es mayor que nosotros. Cuando Jesús nos enseña algo mayor que nosotros, es porque Él quiere que nosotros seamos transformados. Y la única forma de transformarnos es hacer algo mayor que nosotros. Una oruga, usted la ve en su capullo y ahí está mi mamá, ¿verdad? Yo le digo capullo a mi mamá. Y usted la ve en su capullo, ahí metida en ese capullo, pero ella tiene que trascender de ese lugar. Ella tiene que romper,
tiene que romper ese capullo, tiene que salir de ese molde en el cual está metida. Ella tiene que esforzarse por abrir sus alas y romper ese lugar donde está, porque va a salir algo maravilloso de eso. Pero para eso hay un proceso. Nosotros tenemos dentro de nosotros la vida de Dios, el Espíritu Santo caminando dentro de nosotros, ardiendo, guiándonos y nosotros desobedeciéndole muchas veces. Podemos decir que de un 100% de que Él nos manda, le hacemos caso a un 40, un 30. Y así por no sentirnos muy mal. Y es que esto es lo que pasa, no tenemos misericordia. ¿Y qué es lo que sobraba en Jesús? Misericordia. El amor de Él se manifestaba de esa forma. Este samaritano demostró el amor de Dios a través de ayudar a aquella persona. Los otros tenían cargos importantes. Uno era un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre grande, un hombre poderoso en la sinagoga, un sacerdote. Iba para su reunión seguro en ese momento y vio la necesidad de aquel hombre que estaba golpeado, que estaba totalmente lastimado y lo dejó ahí tirado, no le importó. Porque iba ocupado y pasó un levita, ay, esos que cantan bien lindo tal vez, o que sirven en el templo, y lo miró, ¿y qué hizo? Nadie me está mirando. Entonces, como nadie lo estaba mirando, fue y se fue. Pero les garantizo que si en ese momento hubiera un montón de personas y ellos van pasando por ahí, por el ojo de las personas, ellos van a ayudar a ese hombre que está golpeado, porque los demás tienen que ver lo que están haciendo. A ellos les gustaba que les aplaudieran por lo que hacían. Entonces, como habían personas, vamos a ayudar a este hombre porque necesita, está golpeado, pobrecito, ayudémosle. Y se movían así ellos. Nosotros no tenemos que movernos de esa forma. Si vemos una necesidad, aunque no nos estén viendo, tenemos que ayudar, no pasar de largo. Es el carácter de Dios, no es el nuestro, es el de Dios, porque Dios no nos pasó a nosotros de largo. Tenemos que reflejar ese amor desde nuestra vida hacia afuera. En la parábola de buen samaritano, Jesús redefine quién es. Entonces, el prójimo, la vida eterna, implica actuar con compasión, reflejando el corazón de Dios. Si nosotros no reflejamos el corazón de Dios, ¿qué vida eterna estamos reflejando? ¿Qué transformación? Nos ocupamos y nos preocupamos por nuestros asuntos nada más. No hacemos misericordia, pero creemos que tenemos el cielo ganado. Y hermanos, no es así. Tenemos que tratar de que el carácter de Cristo esté en nosotros. Y al tratar de que ese carácter esté en nosotros, usted va a poder ir despojándose de su vieja naturaleza, porque la nueva se está abriendo campo en usted. La vieja naturaleza te tiene absorbido y caminamos como creyentes con nuestra antigua naturaleza, pero disimulamos una naturaleza nueva, pero no es real porque es un disimulo ante los ojos de los demás cristianos, que también seguro la mayoría anda igual. Y no reflejamos la realidad de lo que somos. Tenemos que demostrarle a Dios quiénes somos para que Él pueda operar en nosotros. Porque si algo conoce Dios en nuestro corazón, Dios conoce cómo somos. No podemos esconder nada de Dios. Cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que sucede en esta cabeza, Dios la conoce. Y de Él no podemos esconder nada. Tenemos que ser honestos con Dios para que esa transformación de adentro salga hacia afuera, para que nuestra mariposa pueda salir, para que podamos ver el reflejo de lo que somos realmente como criaturas de Dios, que esa nueva criatura pueda ser la que rompa ese capullo y que la naturaleza vieja se despoje de usted. Tenemos que caminar en esa naturaleza, hermanos. En Mateo capítulo 25, versículo 34, leemos una palabra un poquito interesante, o un poco interesante, o muy interesante. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Es escuchar esas palabras de parte de Dios. Venid benditos de mi Padre. Nos llama benditos. Nos llama benditos.
que hemos sido herederos. Era preparado para nosotros. Eso desde la fundación del mundo, hermanos. Desde antes Él preparó todo eso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y viniste a mí. Y sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos. Y desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. ¿Cuándo? No sabían cuándo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces la importancia de hacer misericordia es esta: que si nosotros no somos sabios a la hora de dejar que esa transformación interna nos cambie a nosotros, no podemos hacer la voluntad de Dios como Dios quiere que la hagamos, porque nosotros no estamos haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo nuestro propósito en lo que creemos que es el propósito de Dios. Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra mentalidad, que desechemos todo pensamiento de nuestra vida y que obedezcamos los pensamientos de la palabra, los pensamientos de la Biblia, que son los que nos van a cambiar a nosotros cada día. En la palabra del buen samaritano, Jesús redefine quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Lo vemos ahí bien claro y conocemos quién es nuestro prójimo. El samaritano no preguntó si merecía ayudarle, simplemente ama sin límites. Porque cuando nosotros damos nuestra ayuda, tenemos que ayudar sin límites, servirle a Dios sin límites. Vivimos la eternidad al servir a otros. Y eso es importante porque ahí vamos a vivir ya nuestra eternidad. Cuando servimos a otras personas, vamos a estar viviendo el propósito de Dios en la tierra. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Si Jesús vino a servir, que era Jesús, el Hijo de Dios, ¿soy yo mejor que Él? ¿Merezco yo más pleitesía que Él? Mi condición tiene que ser aún mucho más baja que la de Él. Y si Él decía que Él vino a servir y no a ser servido, yo tengo que ir a requete servir. Y tenemos que servir. El propósito de Dios es que seamos obedientes a Dios. La verdadera vida eterna, hermanos, se manifiesta en acciones concretas de amor y no solo en palabras. Ay, pobrecito. Ay, vamos a orar. Y muchas veces caemos en estas cosas. Caemos en esos errores, hermano. Caemos en esos errores. Y Dios no quiere que nosotros caminemos de esa forma. Dios tiene un propósito mayor. Repita: propósito mayor para su vida. No para mi vida, tiene que decir. La vida eterna requiere una decisión urgente. Requiere una decisión urgente, hermanos. Porque recuerde lo que dijo Jesús. Y les sigo diciendo aquí. Dice el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Qué dura es esta palabra. ¿Quién podrá soportarla? Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Es que ellos no entendían el propósito, no entendían lo que Él les estaba diciendo.
Él está hablando de aquellos pequeños, aquellos que no conocen, aquellos con necesidad. Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y les dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. La vida eterna requiere una decisión, hermano. Tú y yo tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y hacer una transformación interna en nosotros, para que el propósito de Dios se cumpla. El propósito de Dios no solamente es que yo sea bendecido, nada más. Eso es parte del propósito. Pero el propósito de Dios es que yo sea transformado, que yo me eleve al nivel que Dios quiere llevarme. Y si yo no hago misericordia, no estoy imitando al Señor. Si yo no ayudo al necesitado, no estoy imitando al Señor. Así como dice aquí en la palabra, que no ayudamos al hambriento, no ayudamos al sediento, no ayudamos al que está desnudo, no ayudamos al que está en la cárcel, al que está enfermo. Y si no ayudamos a ninguno de ellos, no estamos ayudando al Señor. Porque a Él le duele que nosotros le demos la espalda al que necesita. A Él le duele que nosotros seamos tan duros muchas veces con nuestra manera de vivir. Dios busca una iglesia que le dé vida al cuerpo de Cristo. Dios busca una iglesia que se despierte. Dios busca una iglesia que busque un propósito. Dios busca una iglesia que ame servir. ¿Cuántos aman servir aquí? Es el propósito de Dios que sirvamos. Tenemos que hacerlo, hermano, por encima de cualquier cosa, por encima del cansancio que pueda traer ese servicio. Porque ¿cómo vamos a decir que estamos tomando una cruz realmente si no la estamos tomando? Recuerda que aquel muchacho había atesorado un montón de riquezas. Este muchacho tenía un montón de posesiones, a pesar de que era una buena persona, a pesar de que tenía, todos los mandamientos los había guardado. Él asistía a las reuniones donde tenía que ir. Él tenía una vida tranquila, no le hacía daño a nadie. Y le dijo: maestro, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo: bien, bien haces. Pero ¿qué pasó con él? Él no hacía. Él tenía un pequeño detalle. No podía negarse a sí mismo. Y ese es el pequeño detalle que existe hoy en nosotros. No podemos negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta negarnos. Tenemos que ser más fuertes, hermanos, en el espíritu, no en la carne. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Que Él transforme nuestra vida urgentemente. Porque si no, no vamos a ir a ninguna parte, hermanos. A ningún lado vamos a llegar. Queremos ver la mano de Dios, tenemos que buscar a Dios. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa como bebé, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será lo que hemos guardado, lo que hemos hecho? Yo sé que necesitamos, porque ocupamos un trabajo, ocupamos salir con responsabilidades, pero no puede esto quitarle un lugar al reino de Dios, al trabajo del reino de Dios. Si no estamos fungiendo como un cuerpo, hermanos, somos como una parte mutilada del cuerpo que tiene un problema de adormecimiento. ¿A usted se le ha dormido una pierna? Es como si fuéramos una parte del cuerpo que está dormido, que no acciona, que no reacciona, que no despierta, que no hace nada. Tenemos que despertarnos, hermanos, tenemos que despertarnos, porque Dios quiere una iglesia que esté despierta. Dios eso es lo que busca, una iglesia despierta, hermanos.
La parábola del juicio, ovejas y cabros, y del rico insensato, enseña que la eternidad depende de cómo respondamos hoy a Cristo. No hay tiempo que perder. Tenemos que ver cómo estamos respondiendo, hermano. No me conteste a mí, no me diga a mí ni a la pastora. Usted piense en su corazón y dígale: Señor, yo he sido el cristiano que tú necesitas. Yo he sido el cristiano que de verdad tú estás buscando. Si no es así, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, yo quiero cambiar mi destino, yo quiero cambiar mi propósito, yo quiero hacer tu voluntad, Dios. Yo quiero negarme a mí mismo cada día. Ayúdame. Si no puedes, dígale: ayúdame, Señor. Yo quiero esforzarme para ver tus frutos en mi vida. El rico de Lucas 12 acumuló bienes y estaba contento, alma mía. Tenemos mucho aquí para pasarla bien. Estamos tranquilos. Pero no sabía que iban a pedir su alma. Y le dice: necio. Porque iban a pedir su alma, hermanos. Y muchas veces no sabemos eso nosotros. La vida nos puede sonreír de una forma muy fea. Porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Uy, no, pastor. Yo vivo hasta que Dios me dé mucha vida, porque yo creo, yo con fe, lo confieso con fe, voy a vivir muchos años, pero lo declaro con fe, yo voy a vivir miles de años. Pero es que esto no depende de cuando usted diga, es cuando Dios te llame. Ah, no, dice Dios: un momento, muerte, deténgase, muerte. Que el varoncito Petronino dice que él va a vivir más años. Entonces no lo va a llevar todavía porque él está declarando esto, hay que hacerle caso. Tenemos que respetar la voluntad del varón. Esperemos que diga que quiere morirse. No es así, el cielo no opera así, hermano. Usted no dice algo y que Dios está allá en el cielo: corran, hagan todo lo que ellos dicen, corran, a ver, moviéndose todos, organícense. No es así. Nos han enseñado eso. Nos han metido en la cabeza que el cielo es así, que todo el mundo que él corre en el cielo por nosotros. Y es un evangelio que no es el real. El evangelio que Dios describe en su palabra, léalo como se debe y usted se va a dar cuenta que es un evangelio de negarse a uno mismo, de romper el patrón que uno tiene en uno en la vida y de morir a nosotros mismos. Ese es el verdadero. Claro, es fácil agarrar un versículo y sacarlo del contexto, pero cuando usted lee el contexto se da cuenta que usted tiene que morir, que usted tiene que transformar su vida, que usted tiene que convertirse a lo que Dios quiere. La mariposa no se queda en el capullo esperando que se rompa. Algún día se romperá. Pasa el tiempo. No, todavía no. Voy a darle más chance. No. Ella está deseando que ese capullo esté listo para romperse. Ella está deseando que ese capullo esté preparado para desbaratarlo. Así tiene que ser nuestra vida, una vida preparada para romper los patrones que hemos formado en nuestra vida, que no son correctos, que van en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. No acumulemos bienes, hermanos, pero lo digo de una forma metafórica. No se llene usted de cosas que le quiten el tiempo de Dios. Al contrario, usted busque cómo sacar tiempo para Dios. No dejen a Dios como una opción, nada más que si puedo, Señor, tú sabes, tú entiendes. Porque muchas veces caemos en eso. Todos hemos hecho eso, hermanos. Yo no me estoy quitando del paquete, yo aquí estoy metido en la cosa. Porque todos hemos hecho lo mismo. Es que Dios, no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero Dios nos está enseñando y nos está abriendo un panorama diferente. Vivir con urgencia, invirtiendo en el reino de Dios y compartiendo su amor. ¿Qué es invertir en el reino de Dios? Hay que dar dinero. Invertir no solamente es dinero, sí, es parte, pero se tiene que invertir dinero, invertir tiempo, invertir doblar rodillas, invertir leer la palabra, invertir buscar a Dios, invertir alabar a Dios, invertir en todo lo que sea del reino, hermano. Usted busca el reino de Dios y su justicia y Él promete que todo se añadirá solito. Usted no tiene que andar buscando nada, porque cuando usted está buscando el reino, las cosas vienen a usted, no usted va a buscarlas.
Ese es el reino que nosotros tenemos que vivir. El reino que nosotros buscamos, el reino, y Dios se encarga de añadir lo que necesitamos. La vida eterna no es un misterio lejano, sino una realidad que comienza al aceptar a Jesús como Salvador. Ahí comenzó su eternidad y su transformación. Es una relación íntima con Dios, expresada en amor y decidida por nuestras respuestas a Cristo. Porque cada vez que usted le responde a Dios de una forma correcta, hermanos, Dios está mirando que sí se está haciendo algo bueno en usted. Pero cuando usted no quiere, hermanos, usted no quiere, Dios no te va a obligar. No espere que venga Dios y se le ponga ahí en una zarza ardiente para que usted crea. Porque la fe se trata de eso, de creer en lo que no estamos viendo, de confiar en lo que no estamos viendo, de hacer el propósito de Dios aunque no estemos viendo a Dios. De que si no sentimos, no hacemos. Es que no tenemos que depender de nuestras emociones. El sentir es una emoción. Pero si yo no siento, entonces Dios no está en este lugar. Si yo no veo, Dios no está en este lugar. Dios está en todo lugar donde se ha invocado su nombre. Dios está en un corazón quebrantado y contritado. Ahí está Dios. Usted no dependa de lo que esté viendo en el ambiente que se prepare muchas veces emotivamente. Eso no, eso es parte, pero no es importante tanto como su comunión con Dios. Que usted esté fluyendo en los frutos de Dios. Eso es lo importante, que usted fluya en el amor, que usted fluya en la paciencia, que usted fluya en la fe, en la benignidad, en la bondad, en la templanza, en el dominio propio. Que su vida esté transformada por esas cosas, que ese es el verdadero Espíritu Santo trabajando en nosotros. Lo demás vendrá. Si tendremos experiencias bonitas, pero las experiencias, hermanos, son solo experiencias de lo que hemos sembrado. Muchas veces emocionalmente llegamos tan mal donde Dios, que nos sentimos tan mal, y tal vez vemos a alguien que está llorando ahí, pero porque se siente mal. Y pero que el Espíritu Santo está tocando mucho. Discernimos mal muchas veces las cosas de Dios. Pero cuando usted ve a alguien que tenga frutos, hermano, usted dice, está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está fluyendo en los frutos. La persona que fluye en los frutos es la que está llena del Espíritu Santo. Cuando no fluimos en los frutos, no estamos llenos del Espíritu Santo. Voy a pasar una atmósfera especial en el ambiente, pero nada más. Y tenemos que buscar el trasfondo, la transformación interna, como la mariposa en el capullo. De ahí va a salir nuestra nueva vida. Amén. Como dijo Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si usted tiene el corazón inquieto, hermano, descanse en Dios y búsquelo. Hoy invitamos a Cristo en oración, si aún no lo has hecho. Pero creo que todos aquí tenemos al Señor, no ocupamos eso, pero sí ocupamos renovarnos internamente. Ocupamos una transformación internamente. Ocupamos decirle al Señor que nos perdone, que nos cambie, que trascienda nuestra vida a la voluntad de Él. Que podamos tomar nuestra cruz y no que podamos hacer lo que hizo aquel joven. Señor, yo no puedo servirte, perdón. Y se fue. Con el corazón destrozado. Porque él quería seguir a Jesús. Pero no tenía las condiciones de disponibilidad para hacerlo. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios te está llamando. Dale la oportunidad de que Él transforme tu vida y mi vida. Y entreguemos nuestra vida al Señor Jesús. Esta semana practica el amor incondicional como un buen samaritano. Hoy y siempre vive con la mirada puesta en lo eterno, en lo infinito, en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Puede usted ponerse de pie? Cierre sus ojos, hermano, como dice la hermana Janet, para que nada lo distraiga. Cierre sus ojos, hermano. No me vea a mí que yo hago muy feo. Después lo desconcentro. Usted dígale al Señor, Señor, aquí estoy.
Mi corazón está dispuesto, Señor, pero mi carne muchas veces no me deja. Ayúdame, Espíritu Santo, a trascender, a elevarme al nivel que tú quieres llevarme. Perdóname. Gracias por abrazarme, Dios. Hoy quiero ser diferente, Dios, y que hoy sea un día nuevo para mi vida, Señor. Que el ayer quede ahí en el ayer. Pero lo que pase a partir de hoy, Dios, que active el hombre interior y la mujer interior que hay en mí. Y que hoy pueda yo ser mejor como creyente, como hijo tuyo, para servirte y hacer tu voluntad, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres un Dios eterno. Dígale gracias, Señor, por ser eterno. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuánto le aman al Señor? Ahí levante sus manos entonces. Dígale gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor. Solo escuche la canción nada más. Aleluya. No abra los ojos. Escuche la canción. El velo está rasgado y puedo entrar. Lo único que quiero es humillarme hoy a ti. Ya puedo entrar, invocar tu nombre. Gracias, Jesús, por darnos acceso. Gracias, Jesús, por tu bondad. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano Dios, santo eres tú. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano, santo eres tú. Soberano, santo eres tú. Que mi vida siempre sea un altar para adorar. Que mis labios nunca cesen de dar exaltación a mi Rey. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano Dios, santo eres tú. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano, santo eres tú. Soberano, santo eres tú. El velo está rasgado y puedo entrar. Lo único que quiero es humillarme hoy a ti. Ya puedo entrar, invocar tu nombre. Gracias, Jesús, por darnos acceso. Gracias, Jesús, por tu bondad. En tu trono, Señor. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano, santo eres tú. En tu trono imponente estás por la eternidad. Soberano, santo eres tú.
soberano y santo, santo, siempre serás. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Dele una fuerte ofrenda de palmas al Rey.